y no contestan, entonces les pongo como falto y por lo tanto ya tienen una falta más. ¿Ya? La vez pasada hubieron 2 alumnos que primero abrieron y después no sé qué se pusieron a hacer. Así que esos alumnos, ya les habrá dicho la doctora Arias, tienen falta en la clase pasada. Pongan atención, por favor. Muy bien. Vamos a hablar sobre funciones cerebrales superiores. Y dentro de ello también vamos a tocar conciencia y el examen mental, así como algunos síndromes. ¿Ya? Cuando ustedes inician la unidad de semiología neurológica, muchas veces se sienten angustiados o le tienen fobia al capítulo. Y probablemente esa neurofobia que nosotros denominamos se debe a que de repente no pueden abordar bien las enfermedades cerebrovasculares o neurológicas, o tienen una sensación de rechazo, o no los han motivado bien, ¿no? Y se sienten impotentes. Causas para que no tengan agrado por el capítulo, que hayan llevado mal sus cursos básicos de neuroanatomía, fisiología, o que no les guste el lenguaje o la jerga neurológica que se utiliza en este capítulo. Otras veces a lo que rechazan es al paciente, porque en la mayoría de los casos el paciente no colabora y ustedes tienen que hacer un examen sistematizado para poder obtener signos que nos ayuden a discernir sobre el diagnóstico. En otros casos es el tiempo el que nos gana, ¿no? Cuando aprendemos a hacer la evaluación neurológica, tenemos que aprender también a hacerlo no solo de forma ordenada, sino de forma organizada y dentro de un determinado tiempo. Y por último, debido a que nosotros no les enseñamos bien neurología, ¿no? Entonces, esos causales hay que eliminarlos para que ustedes puedan asentir y llevar conocimientos adecuados. La recomendación que siempre les doy a los alumnos es que en medicina no hay nada cancelativo. Ningún curso es cancelativo. Todo lo que ustedes aprendan lo van a utilizar en el desarrollo de su carrera y en el desarrollo de su profesión. Entonces, tienen la obligación de aprender para siempre, no para olvidar. ¿Y cómo van a hacer para retener eso? Practicando y practicando. Empeñados en que ustedes aprendan bien semiología neurológica, simplemente vamos a recalcar algunas cosas que ustedes ya saben. Para hacer un buen diagnóstico clínico, tienen que ustedes utilizar primero un método ordenado. ¿Y qué hacemos cuando nos enfrentamos a un paciente? Confeccionamos la historia clínica. Y la confección de la historia clínica tiene una parte después de la afiliación que se llama enfermedad actual, en donde el paciente nos va a relatar a nosotros sus síntomas. Y esos síntomas, si es que no se los dijeron en semiología general, tienen que ser síntomas detallados, totalmente detallados. Tienen ustedes que fragmentar cada síntoma que les dice el paciente, desde cuándo se inicia, su localización, sus características, su intensidad, si irradia o no irradia,
sus agravantes, sus atenuantes. Tienen ustedes que describir cada síntoma del paciente de forma detallada y hacer una correlación cronológica y ordenada. Esto nos va a permitir hacer presunciones diagnósticas y primero empezar con nuestro diagnóstico sindrómico. Una vez que está establecido el diagnóstico sindrómico, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el diagnóstico topográfico. ¿Dónde está la lesión? ¿A qué nivel del sistema nervioso se encuentra? Después de eso, hacer el diagnóstico nosológico o diferencial. Y al último, el diagnóstico etiológico. Entonces, son 4 diagnósticos que ustedes tienen la obligación de hacer. Cuando nosotros evaluamos a un paciente, ¿qué preguntamos o qué queremos precisar? Necesitamos precisar, además de los síndromes ya antes mencionados, la evolución de la enfermedad, si este es de forma aguda, subaguda o crónica, ¿no? Y para ello tenemos que tener en cuenta los tiempos, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo, por ejemplo, si bien es cierto, están integrados dentro de las etiologías de las enfermedades, compromisos vasculares, infecciosos, procesos expansivos, vean ustedes cómo cuando uno le da cierto criterio y asocia, por ejemplo, agudo focal, un accidente cerebrovascular, ¿no? Un paciente agudo, un paciente subagudo focal, hablamos de otro tipo de etiología. Un paciente crónico focal, procesos infecciosos o procesos expansivos. Entonces, la forma de inicio asociada al área correspondiente nos va a inclinar a pensar en determinados diagnósticos. De igual forma, cuando nosotros evaluamos, evaluamos al paciente, tenemos que tratar de definir, ¿no? Si este paciente tiene o no un problema, ya sea vascular, degenerativo. Para ello nos va a ayudar lo que les estaba mencionando. Tengan en cuenta que para el diagnóstico correcto, el 85% del diagnóstico lo va a dar la anamnesis. Va a depender de cómo ustedes le pregunten al paciente. Cuáles van a ser las preguntas pertinentes que les permita conocer y sacar los datos precisos. El 10% lo va a dar la exploración física. Bajo la sospecha que tienen ustedes al haberle preguntado, ustedes tienen que definir qué es lo que van a buscar en el examen físico y con ello corroborar lo que ya están pensando. Con eso nos acercamos al 95% del diagnóstico. Y cuando ustedes hacen su plan de trabajo, con eso cerramos el diagnóstico y completamos el 100%. Los exámenes de ayuda diagnóstica nos van a dar el 5% nada más del diagnóstico. Si ustedes sospechan algo, entonces tienen que corroborarlo o descartarlo con el examen diagnóstico más adecuado y más coherente. Habíamos comentado en la clase anterior que el examen neurológico es un examen estructurado, sistematizado, organizado, ordenado. Y para ello muchas veces vamos a tener que utilizar algunas herramientas básicas, ¿no? Por ejemplo, si alguien se define por la especialidad de neurología, un neurólogo no puede dejar de tener un martillo, ¿no?
un martillo. Tampoco puede dejar de tener un diapasón. Por otro lado, hay exámenes en los cuales ustedes tienen que utilizar algún tipo de ayuda, como por ejemplo el oftalmólogo cuando evalúa la agudeza visual y utiliza la tabla de Snell, o hacer una fundoscopía cuando sospechamos hipertensión endocraniana mediante un oftalmoscopio. Entonces, en el examen neurológico, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar funciones corticales, pares craneales, motilidad, sensibilidad, reflejos, coordinación, estática, marcha, estado de conciencia, estado mental y lenguaje. Poco a poco ustedes tienen que ir familiarizándose con esto y ordenándose de acuerdo a lo que vamos planteando. Entonces, en el primer examen vamos a analizar el estado de conciencia y cómo vamos a evaluar este problema en el paciente, ¿no? Vean ustedes que en el estado de conciencia, en el examen mental, vamos a evaluar conciencia y vigilancia. La atención que nos presta el paciente mientras lo evaluamos. ¿Cómo está su orientación en el tiempo, espacio y persona? ¿Cómo es su lenguaje? ¿En qué condiciones se encuentra su memoria? ¿Cómo está su praxia? Evaluaremos también sus funciones cognitivas superiores y si tiene o no trastornos visoespaciales, así como la somestesia y la somatognosia, y si tiene o no alteraciones de la percepción visual. Muy bien. Entonces, muchas veces podemos estar presentes, pero no somos conscientes de ello, ¿no? A ver, doctora Atalaya, ¿para usted qué cosa es conciencia? Doctora Atalaya, doctora Cubas. Sí, doctor. Conciencia puede estar definido como un individuo que está sano y percibe la realidad tal y como es. Ya, muy bien. Doctor de la Cruz, Sí, doctor. ¿para usted qué Bueno, cosa es conciencia? un paciente consciente sería aquel que es, que está, por decirlo así, conectado con su entorno y consigo mismo. O sea, tampoco no es que hace una acción por hacerlo, sino de manera coherente o siendo consciente. Esa es la definición. Estar consciente es estar conectado con uno mismo, en principio, y con el entorno que nos rodea. Eso es estar consciente, ¿no? Y ese es un proceso biológico, ¿no? Que es espontáneo. Muy bien. Doctora Atalaya. Doctora Yoshira, tome en cuenta eso, por favor. Doctora Atalaya faltó para mí en esta clase nuevamente, ¿ya? Sí, doctor, me dijo que estaba volviendo y que estaba con la conexión baja, no sé si... Ah, sí, seguramente, pues. Pero entró y se fue. Doctor, buenas tardes. Soy la alumna Talaya Mejía. ¿Me escucha? Doctora, ¿está en clase usted? Sí, estoy en clase. Disculpe, es que estoy con la batería del celular bien baja y estoy regresando a casa porque el doctor Roldán me ha sabido dejar ir a las 12 del mediodía.
Bueno, pero pareciera que, bueno, no sé. Estén atentos porque lamentablemente les van a estar llamando, doctora, ¿ya? Si no, le voy a poner falta. Guerra avisada no mata gente, doctora. Doctora Atalaya, para usted, ¿qué cosa es el SARA? ¿Quién se encarga de la conciencia? Doctor, ¿cómo dice? Disculpe. ¿Quién se encarga del estado de conciencia, de la vigilancia? Muy bien. Entonces, Sí, para que un el estado de paciente esté conciencia evalúa que el paciente... ¿Me escucha? Le escuchamos. Le decía, el estado de conciencia evalúa si el paciente está despierto, si está obnubilado, además si está estuporoso. También el estupor pues se clasifica en dos, ¿no? Estupor profundo y estupor superficial. Y además eso también evalúa si está en coma. Ya, esos son niveles de estado de conciencia. Entonces, para que nuestro estado de conciencia esté indemne y vigilante y uno mismo pueda estar con pleno conocimiento de sí mismo y del entorno, necesitamos que todas nuestras estructuras anatómicas y todos los sistemas que se interrelacionan estén indemnes, estén funcionando bien. Y para ello existe dentro de nuestro cerebro un sistema que se llama el sistema reticular ascendente, que es el que se encarga de mantenernos a nosotros vigilantes, mejor conocido como el SARA. ¿No? Entonces, este sistema activador reticular ascendente, cuando por A o E motivos pierde sus conexiones, pierde su integridad, hace que el paciente se encuentre pues con el estado de conciencia alterado y ya no vamos a tener un paciente alerta, despierto, no lo vamos a tener, sino por el contrario, van a empezar a verse los diferentes tipos de estado de conciencia. Cuando nosotros evaluamos este compromiso de conciencia, lo podemos hacer de dos formas. Una de forma cuantitativa y la otra de forma cualitativa. ¿Cómo hacemos la evaluación de forma cuantitativa? Evaluamos al paciente y lo tratamos de encasillar de acuerdo a una escala para poder definirlo en qué escala está este paciente. Y allí surgen 4 niveles de atención, 4 niveles de conciencia. El alerta o despierta, en el cual el paciente tiene pleno conocimiento de lo que ocurre con él y su entorno. Está con los ojos abiertos, interactúa, responde adecuadamente a todas las preguntas que ustedes le puedan hacer. Por el otro lado, puedo tener un paciente que está con los ojos abiertos, pero que sin embargo su atención está disminuida. Ustedes lo ven y los mira con cara de sorpresa. Ustedes le hacen preguntas y él responde de forma parcial o de repente de forma inadecuada a las preguntas. Le preguntan ustedes cómo te llamas, solamente recuerda su nombre, no recuerda sus apellidos. Le preguntan dónde estás y él no sabe dónde se encuentra. Está bradisíquico, aletargado, perdón, confuso. En el tercer nivel, a esto se llama confusión u obnubilación. Está confundido el paciente.
En el tercer nivel tenemos a la soñolencia o letargo. Entonces, el paciente ustedes lo encuentran y está adormitado, siempre con tendencia al sueño, pero le hacen un estímulo verbal o un estímulo táctil leve y el paciente se despierta. Se despierta. Ah, sí, ¿qué pasó? Sí, ustedes le conversan. ¿Cómo te llamas? Roberto. Le dejan de conversar y nuevamente entra el sueño. Eso es soñolencia o letargo. Seguimos avanzando y después encontramos un paciente que tiene los ojos cerrados y solo podemos observar alguna respuesta cuando el estímulo que le hacemos es muy intenso o doloroso. Y a este estado se le conoce como estupor. Y por último, tenemos el estado de coma, en donde pese a todos nuestros esfuerzos y todo lo que nosotros hagamos, el paciente no envía ninguna respuesta a los estímulos que le hacemos. Entonces, no se olviden, son 5 estados o niveles de conciencia: alerta o despierto, confusión o obnubilación, soñolencia o letargo, el estupor y el coma. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, esta cara de acá, cómo el paciente está todo confundido, no sabe qué responder y se agarra la cabeza. Este es un paciente confuso, está con los ojos abiertos, ¿no? Por otro lado, si el paciente no responde a nada, podría tratarse de un estado de coma, ¿no? Entonces vamos a clasificar y eso tienen ustedes que observarlo cuando vayan a hacer sus prácticas hospitalarias. Sin embargo, el coma nos puede hacer confundir con otros tipos de trastorno de conciencia, ¿no? El coma ya está bien definido, el paciente no responde absolutamente a nada, no está conectado con él ni con el entorno. Sin embargo, puede haber un estado vegetativo persistente, ¿no? En ese caso, muchas veces el paciente lo encontramos despierto, con los ojos abiertos, pero sin embargo, no está conectado con su entorno. Ustedes le hablan, ni los mira, lo peñizcan, no siente, no responde, no obedece. Conversan con él, está todo indiferente. Generalmente se presenta cuando hay un problema estructural. Se puede presentar en una mielinolisis pontina cerebral o cuando hay un problema axonal difuso, ¿no? Entonces, ese es el estado vegetativo persistente cuando se prolonga por más de un mes. También tenemos por el otro lado otro trastorno que nos puede hacer confundir con el estado de coma, como es el mutismo akinético. Pero este es un trastorno de comportamiento. El paciente es consciente, entiende, obedece, solo que por episodios, ya sea de pánico, de otras cosas, se queda paralizado y no puede emitir palabras, puede mover sus ojos, puede entender, pero no puede pronunciar ni puede mover su cuerpo. Se queda paralizado, ¿no? Hay gente que le tiene mucho temor a hablar en público, por ejemplo, y sufre se queda paralizado, ni moverse, ni hablar. Le hablan ustedes, los entiende, mueve sus ojos, pero nada más. Y por el otro lado tenemos el síndrome de cautiverio o enclaustramiento o Locked-in Syndrome. ¿En quién vamos a ver esto? Este problema lo vamos a ver en aquellos pacientes en los cuales hay un daño estructural a nivel cerebral, ya sea isquémico o hemorrágico o traumático. Entonces, un paciente que sufre un trauma vértebro-basilar, por ejemplo, o un paciente que tiene una desconexión de las vías córtico-espinales, lo que se va a producir es que el paciente es consciente, mueve los ojos, pero no puede hablar.
tampoco puede mover ninguna estructura. Entonces hay que diferenciar este síndrome del coma, ¿ya? Del coma. Y cuando hablamos de coma no puede pasar desapercibido una escala, la escala de coma de Glasgow. Esto se consensuó por los años 90 en la ciudad de Glasgow, en Escocia, y este consenso lo realizaron los neurocirujanos, ¿no? Lo que quiero que recuerden de esta escala de coma de Glasgow es que es una escala de valoración dinámica. Nos sirve para evaluar a pacientes con traumatismo encefalocraniano, para poder monitorizar y vigilar cómo es la evolución de estos pacientes. Recuerden que la escala de coma de Glasgow tiene como máximo puntaje 15 y utiliza 3 parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motriz. La apertura ocular tiene como máximo valor 4, la respuesta verbal 5 y la respuesta motriz 6. La respuesta mínima en cada uno de ellos es 1, por lo tanto, su valor mínimo va a ser 3, ¿no? Y vean ustedes, como acá, por ejemplo, cuando la apertura ocular es espontánea, es 4, cuando el paciente abre los ojos al llamado 3, cuando lo peñiscamos o al estímulo de dolor 2, y si no hay respuesta, es 1. Si conversamos con el paciente y lo comenzamos a entrevistar y lo vemos que es un paciente orientado, con respuestas coherentes, 5. Si está confuso, 4. Si da respuestas inapropiadas, 3. Si solo emite sonidos, 2. Y si no obtenemos ninguna respuesta, 1. ¿No? Confuso es cuando el paciente está aletargado, pausado, lento, escarba en su memoria para poder contestar. Inapropiado es cuando les da una respuesta que no tiene razón de ser. Le preguntan a ustedes por su nombre y le responde que es de día o de noche o les da la hora. En la respuesta motriz, si ustedes le dicen levante un brazo y él los obedece, el puntaje 6. Si solamente responde al dolor, ustedes lo peñiscan y él localiza el dolor, 5. Si retira al dolor su mano o el segmento corporal que ustedes están agrediendo, 4. Si hace flexión de decorticación, flexiona los dos brazos superiores hacia arriba, 3. Si hace reflejo de descerebración, es una extensión de ambos miembros superiores, 2. Y si no hay respuesta, 1. Entonces, esta escala de coma de Glasgow, ustedes tienen que practicarla y practicarla y practicarla porque lo van a utilizar por el resto de su vida. Si bien es cierto, se inventó para traumatismo encefalocraniano, actualmente en la parte clínica también lo podemos utilizar para evaluar la evolución de un paciente que tiene trastorno de conciencia. Como por ejemplo, un paciente con encefalopatía hepática. Quieren ver si la evolución de un día para otro es mejor y ustedes van a encontrar que evoluciona de forma favorable si es que aumenta su puntaje o desfavorable si es que disminuye el puntaje y lo encontramos más confuso, más encefalopático. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a atención, perdón, a nivel de conciencia. Pero si nosotros queremos hacer una evaluación de las funciones cerebrales superiores, que son las que nos diferencian de los animales, entonces, primero tenemos que observar que nuestro paciente tenga íntegro el sistema de organización e información, que pueda recordar todo lo que aprendió anteriormente.
que tenga íntegro sus mecanismos estructurales córtico y subcorticales y que pueda tener la capacidad de tratar dos o más informaciones a la vez. Nuestras funciones cerebrales superiores fueron incrementándose y desarrollándose conforme aumentó el tamaño cerebral y terminaron confiriéndole a nuestra raza humana las particularidades que nos pudieron llevar a desarrollar nuestro intelecto y a avanzar y a tener avances en tecnología, ¿no? Por ejemplo, gracias al desarrollo del cerebro, hemos podido pues inventar desde la rueda hasta llegar a la luna, al espacio actualmente, ¿no? Pero ¿qué tenemos que conocer? Y esto va para todos ustedes, si es que no se han puesto a pensar, que nuestras funciones cerebrales superiores se van adquiriendo y se van desarrollando. Cuando nosotros éramos primitivos, nuestro cerebro era más pequeño y teníamos un cerebro reptilíneo, nada más, en donde nuestro comportamiento era acorde a una reacción, a una defensa, a una respuesta al ambiente. Posteriormente, nuestro cerebro creció y se hizo más emocional. Y por fin, ahora en nuestros tiempos, aparece la corteza cerebral, ¿no? En la corteza cerebral están la parte funcional de nuestras más importantes funciones intelectuales. Pero para que esto ocurra en los individuos, ha habido la necesidad de pasar varias evoluciones y varias interacciones. Entonces, si nosotros queremos desarrollar nuestras funciones cerebrales superiores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Interactuar socialmente. Si ustedes se juntan con gente de escaso nivel intelectual, indudablemente que su limitación cerebral superior será acorde a ese nivel en el cual ustedes están interactuando. Si ustedes se juntan con personas de mayor conocimiento, van a aprender más y sus funciones cerebrales superiores se van a desarrollar más. Ejemplos de esto tenemos, por ejemplo, un niño que es criado por un círculo de científicos, pues desarrollará las habilidades y sus funciones cerebrales se desarrollarán acorde al sitio donde está interactuando. Si ustedes abandonan un niño en la selva y lo crían los monos, pues desarrollará su intelecto de acuerdo a esa crianza que recibió. Ejemplo, vamos a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, un niño llora porque tiene dolor. Entonces, esto es una reacción de defensa. Es una función mental inferior, reptilínea. Pero sin embargo, cuando el niño quiere conseguir algo y está dentro del entorno familiar y quiere algo, un dulce, un juguete, y comienza a llorar y comienza a hacernos la pataleta, en este caso el niño ya está utilizando su función mental superior, está interactuando con los demás con el afán de conseguir algo que le interesa. Vean ustedes nuestro órgano más superior, nuestro noble cerebro. Esa es su estructura y cada una de las áreas que tiene nuestro cerebro tiene una determinada función. Lóbulo frontal, control, corteza, región parietal, corteza motora, movimientos, la cisura rolándica, corteza sensorial, porrolándica, dolor, calor, región occipital, área visual, el cerebelo, la coordinación, de tal forma que como está dividido en áreas,
nosotros en nuestro examen, al ver algún tipo de alteración en estas regiones, nos vamos a dar cuenta de qué área del cerebro se encuentra afectada. Entonces, habíamos hablado sobre niveles de estado de conciencia. En algunas otras oportunidades podemos también solamente dividir al estado de conciencia de forma cualitativa. Dos formas nada más. O está normal o está alterado. Y si está alterado, lo consideramos como un estado confusional. Confusional, ¿no? Y el estado confusional a veces puede estar disminuido y hablamos de soñolencia, ¿no? O puede estar fluctuando, ¿no? Soñoliento y orientado. Pero muchas veces este estado de conciencia confusional, este estado confusional puede estar incrementado y hablamos de un estado agitado o una hiperactividad o hiperactivo. Entonces van a encontrar que si bien es cierto, está confuso o está soñoliento o está confuso porque está agitado por momentos, ¿no? Y a esto se le conoce como delirium, ¿no? El paciente está con síndrome confusional, pero delirando. Muy bien, la otra parte, la segunda parte es la atención. Recuerden ustedes que la atención es una función propia de cada individuo frente a algo, frente a un estímulo, frente a una conversación, frente a un objeto, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evaluar la atención? Ingresa nuestro paciente a consulta y la manera de evaluar la atención es: ¿cómo está usted, señor García? Siéntese, es un gusto conocerlo. Le voy a hacer algunas preguntitas y unas pruebas. Entonces, lo primero que le dicen ustedes es: a ver, repita usted una secuencia de dígitos. Le pueden decir, ¿no? Cuente usted de 3 en 3. Ya, cuenta de 3 en 3. Y después le dicen que invierta la serie. Ahora ya contó de 3 en 3 de forma ascendente, cuente de 3 en 3 de forma descendente. O de repente le dicen: enuméreme usted los días de la semana o los meses del año de forma ascendente. Y después le piden que de forma descendente les diga lo mismo, los días de la semana o los meses del año. Este tipo de preguntas van a variar de acuerdo a qué, al nivel sociocultural que tenga el paciente. Si ustedes se enfrentan a un ingeniero o a un paciente que tenga nivel superior o universitario, entonces le dirán, pues, a ver, resta usted de forma consecutiva de 7 en 7 a partir del 7. 7 menos 7, tanto, ¿no? Entonces, generalmente cuando un paciente tiene un síndrome confusional, el paciente no puede hacer esto. No está íntegro, no está indemne su estado de conciencia y su nivel de atención. Por lo tanto, no puede hacer este tipo de cuenta, ¿no? Doctor Espinosa. Sí, doctor, presente. A ver, doctor, cuente de 7 en 7 hasta el número 35. ¿Cómo, doctor? No lo entendí bien. Cuente usted de forma ascendente de 7 en 7 hasta el número 35. En este caso, entonces, el doctor Espinosa no ha estado prestando atención a la clase, ¿no es cierto? No sabe lo que le estoy preguntando. Doctora Quispe, ¿puede usted Sí, doctor. resolver la pregunta, por favor? Ya, ok. 0, 7, 14, 21, 28, 35. Muy bien, doctora.
Entonces, de esa forma uno tiene que enfocar la pregunta de acuerdo al nivel. No les puedo pedir a ustedes que cuenten ni de 2 en 2 ni de 3 en 3. Ustedes tienen un nivel universitario. Por lo tanto, la pregunta tiene que ser un poco más difícil. Muy bien. De allí, ¿qué más le preguntamos al paciente? Lo vamos a examinar pidiéndole o haciéndole preguntas para darnos cuenta si está orientado en tiempo, espacio y persona. Entonces, le preguntaremos al paciente primero por él. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Soltero? ¿Viudo? ¿Casado? De repente en la afiliación ustedes pueden determinar si está orientado en persona, ¿no? Y después le preguntarán en qué día estamos, en qué fecha, qué mes, qué año, quién es nuestro presidente de la República actual, ¿no? Y él le responderá de forma adecuada. Y en cuanto a la orientación espacial, le preguntarán dónde estamos, dónde nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es la dirección, en qué barrio? Entonces, esas son preguntas muy sencillas de obtener para poder averiguar si está orientado en tiempo, espacio y persona. Entonces, en esas abreviaturas que a veces ustedes van a encontrar despierto, lúcido, LOTEP, despierto, LOTEP, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, es porque ya hicieron toda esa serie de preguntas. Le preguntaron por su nombre, por su edad, por su DNI, le preguntaron en qué fecha estamos, cuántos años tiene, cuándo nació, ¿no? La fecha, el mes y el año. Y espacial le preguntaron ya dónde se encuentra en este momento. Hay muchos pacientes que les pueden responder diferentes cosas. Pueden estar orientados en persona, pero desorientados en tiempo y desorientados en espacio porque no saben dónde están, desconocen. Y les pueden decir, yo me llamo Braulio Espinosa, pero no sé qué fecha es ni dónde estoy. Entonces es una orientación parcial, solo en persona. ¿Qué más vamos a evaluar? Vamos a evaluar el lenguaje. Un lenguaje normal debe ser un lenguaje bien articulado, coherente, fluido. Así debe ser un lenguaje normal. Pero nosotros nos vamos a encontrar con que hay pacientes que no pueden articular bien la palabra. Y entonces a esto se llama disartria. ¿Me entienden? Disartria. Cuando el paciente no puede articular bien, se llama disartria. Otras veces vamos a encontrarnos con problemas de voz. Encontramos pacientes con voces apagadas, disfónicos, pero este es un problema de las cuerdas vocales, de la laringe, ¿no? Otras veces vamos a encontrar pacientes que nos hablan de forma espástica, como si estuviera masticando algo, ¿no? Este es un problema motor también de la vía piramidal. Y cuando es escándida, susurrante, este es un problema a nivel del cerebelo, ¿no? Del cerebelo. Lo que quiero que entiendan es que todo lo que hemos mencionado en este momento son problemas de articulación de la palabra. Y solo vamos a tener alteraciones de lenguaje cuando hay un problema estructural causado por daño cerebral, y a eso se denomina afasia. Afasia. ¿Ya? ¿Me entienden? Afasia. Muy bien. La afasia se produce cuando hay un problema a nivel estructural cerebral. Las otras tienen sus mecanismos que estamos explicando. Disartria por un problema motor. Espástica por un problema de la vía piramidal. Disfonías por un problema de laringe. No tienen relación
al problema estructural cerebral que produce afasia. Entonces, ¿cuáles son los tipos más frecuentes de afasia que tenemos? Afasia total o global. Aquella en la cual el paciente no entiende ni puede expresarse. Tenemos la afasia de expresión o de Broca, en el cual este es un problema de expresión, de Broca o boca para su mnemotecnia de ustedes. El paciente entiende, pero no puede hablar. Tenemos una afasia de comprensión o de Wernicke. El paciente no entiende, pero habla hasta por los codos. Habla cualquier cosa. Habla cosas que a veces no tienen ni sentido. Es verborreico, pero no entiende lo que ustedes le dicen. Eso es afasia de comprensión. Y la afasia nominativa es aquella en la cual el paciente habla, puede hablar, pero no encuentra la palabra apropiada. Se olvida, tiene una amnesia de los objetos y de las cosas. Habla de forma reiterativa, pero no quiere. Ustedes le preguntan cómo se llama esto y habla una serie de cosas, pero no le puede poner nombre a las cosas. Eso es afasia nominativa. Muy bien. Y esto es nuevamente para señalarles a ustedes, ¿no? El área de Broca, ¿no? Que está en la región frontal, y el área de Wernicke, que está en la región temporo-occipital. Entonces, cuando hay lesiones a estos niveles estructurales, son donde se van a presentar ese tipo de afasia que estamos mencionando, ¿no? Esta es una tabla en donde les estoy, para que ustedes lo revisen, todos los tipos de afasia que pueden encontrar. Y de ahí, ¿qué examinamos? Aparte del lenguaje. Ya saben que la alteración del lenguaje da afasia. ¿Qué vamos a evaluar? La memoria. Recuerden ustedes que la memoria es nuestra capacidad de poder almacenar y recordar la información. Esa es nuestra memoria. Entonces, todo lo que nosotros estudiamos, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos sentido, todo lo almacenamos en nuestra memoria y después lo evocamos como un recuerdo. Entonces, ¿cuántas memorias existen? La memoria inmediata, la de corto plazo y la de largo plazo. En la memoria inmediata solamente no la evaluamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es simplemente la evocación de un estímulo, de ver algo, de recordar algo. En la memoria de corto plazo, este sí permite al paciente aprender. Y en la memoria de largo plazo, retiene la información de días anteriores, de años pasados y de toda la vida. Vean ustedes, esta es la fase de la memoria. Primero ustedes tienen la vivencia, tienen el aprendizaje y esto es recepcionado y registrado a nivel sensorial. Y todo esto que hemos recibido y registrado lo almacenamos mediante codificaciones y procesos de consolidación. Lo que no nos interesa lo olvidamos. Y después, cuando lo necesitamos, recordamos, evocamos. ¿Qué exploramos? Exploramos la memoria reciente y la memoria remota. Entonces, ¿qué más vamos a evaluar en nuestro paciente? Vamos a evaluar praxia. Praxia. Todos nosotros tenemos la capacidad casi automática de poder hacer esquemas a nivel cerebral para poder realizar un movimiento voluntario.
Cuando nosotros no podemos hacer eso, cuando hay una alteración o incapacidad para realizarlos, entonces a eso se llama apraxia, ¿no? A eso se llama apraxia. Doctora Tapia. Doctor, Doctor, perdón, Jeremy. Doctor Tapia, ¿puede usted cogerse la oreja? sí, Hágalo, por favor, y me dice si ya lo hizo. ya lo hice. Muy bien. Entonces, el doctor Tapia, ante mi orden, que puede ser verbal o por imitación, en este caso verbal, siguió mis instrucciones e inmediatamente pensó cómo cogerse, casi de forma automática, la oreja y se la cogió. ¿Qué hubiera pasado si no lo pudiera hacer? A eso se llama apraxia. Escucha la orden, la entiende, pero no puede estructurar el conjunto de movimientos que tiene que hacer para poder realizar esa orden. A eso se llama apraxia. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros evaluamos a un paciente, primero le damos una orden y luego si vemos que no puede cumplirlo, de repente nos podemos parar frente a él y por imitación le ordenamos que haga lo que nosotros estamos deseando, ¿no? Entonces nos paramos frente a él y me puedo colocar frente al doctor y decirle, a ver, cógete la oreja y yo me agarro la oreja. O le enseño, ¿no? Le enseño la lengua, quiero que hagas esto, sopla, levanta un brazo, levanta un brazo. O peínate y me hago como que yo estoy peinando, o cepíllate los dientes. Entonces la praxia se evalúa tanto a la orden como por imitación. Seguimos avanzando y vamos a evaluar ahora sí las funciones cognitivas superiores. Nosotros nos diferenciamos pues de los animales porque tenemos funciones cognitivas superiores. Podemos resolver problemas, tenemos juicio, podemos planificar, ¿no? Pero para hacer todo esto requerimos que toda nuestra función y nuestra estructura cerebral se encuentre indemne. ¿Cómo evalúo yo esta parte en el paciente? Haciendo que, por ejemplo, interprete refranes o proverbios. Y le pregunto, ¿no? Y le pregunto, doctora Vargas, doctora Vargas, Doctora, buenas tardes. Sí. buena. Entonces yo le pregunto a la doctora, por ejemplo, ¿no? A quien madruga Dios le ayuda, doctora. ¿Qué significa? Para usted. Que cuando madrugas uno puede hacer más cosas, puede terminar todo el tiempo del día que está disponible, ¿no? A hacer sus cosas y terminar lo más antes posible. Tratar de cumplir con todas las tareas que se tiene o con todos los objetivos sí. Desde temprano para poder acabarlos. Así es, doctora. Entonces hay que llegar temprano también a las clases, doctora. Sí. Muy bien, de esa forma yo le digo a un paciente, ahora, esta interpretación de proverbios y frases va a depender también del nivel sociocultural, porque si yo tengo un paciente iletrado o que no ha estudiado o es analfabeto, entonces tengo que darle planteamientos o interpretaciones de proverbios y refranes mucho más fáciles. O preguntarle en qué se parece una mesa a una silla, ¿no? Por ejemplo. Después de la interpretación, ¿qué le pregunto? Cálculo. Cálculo. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Dependiendo también del nivel sociocultural que tiene el paciente. A mayor nivel educacional, mayor va a ser la dificultad de los exámenes o de las pruebas. Por ejemplo, si es un paciente que tiene solamente primaria, le diré, pues, si te mando con 10 soles al mercado y tú me compras 2 soles de arroz y 2 soles de eso, ¿cuánto sería el vuelto?
Si es una persona más culta, mucho más culta, entonces yo le pediré algo pues mucho más complicado, ¿no? Como por ejemplo, doctora Cubas, Sí, doctor. ¿cuánto es 3 elevado a la potencia 3? 27. Muy bien. Así es. 3 por 3, 9 por 3, 27. Perfecto. Entonces, el cálculo que le van a pedir hacer va a ser acorde a su nivel sociocultural. Muy bien. Y después de eso, le harán pues preguntas como serie de palabras. ¿Qué significa eso? Serie de palabras significa que nos trate de decir una serie de palabras que coincidan en menos de un minuto, ¿ya? Que coincidan, ¿no? Doctora Lira, Sí, doctor. dígame usted, por ejemplo, los nombres de 10 animales. Elefante, león, mono, perro, gato, paloma, no, sí, paloma, canguro, zorro, koala, marmota. Muy bien. Entonces, completa las 10 palabras, los 10 nombres mínimos, ¿no? O les pueden decir también, dígame usted 10 utensilios de la cocina, o le pueden decir, dígame 10 nombres de flores, 10 nombres de lo que ustedes consideren, pero que tiene que estar relacionado también con el nivel sociocultural del paciente. Entonces, de esa forma nosotros estamos evaluando las funciones cognitivas superiores, interpretando refranes, proverbios, haciendo cálculos y preguntando por serie de palabras. Y después tenemos que evaluar que el paciente no tenga trastornos visoespaciales, que son muy frecuentes, sobre todo en los pacientes ancianos, cuando están confundidos, ¿no? Visoespaciales. Y que están relacionados a lesiones secundarias del hemisferio derecho, ¿no? Del hemisferio derecho. ¿Cuándo se da esto? Cuando un paciente, por ejemplo, tiene un ACV. Entonces, en esos pacientes que tienen un ACV, ellos desconocen, a lo cual se llama agnosia, desconocen parte de lo que ven, de lo que ocurre en un hemiespacio. Entonces, por ejemplo, si vamos un grupo de personas y nos paramos frente a un paciente que tiene un ACV y el paciente tiene un problema de ACV izquierdo, entonces al ser interrogado el paciente solo mira a los del lado derecho, no mira a los del lado izquierdo. Es como si no estuvieran presentes. ¿A eso cómo se llama? Heminegligencia espacial, producto de una lesión estructural del cerebro. Ya, generalmente asienta cuando un paciente tiene un problema en el lado izquierdo. También tenemos que evaluar qué más, la somestesia y somatognosia. ¿Ya? Some es cuerpo, estesia es sensibilidad, soma, cuerpo, gnosia, conocimiento, ¿no? Entonces, en la somestesia, ¿qué es lo que quiere? Se presenta cuando hay alteraciones de la corteza parietal, ¿no? Se presenta cuando hay alteraciones de la corteza parietal. Entonces, sacar lo que está alterado va a ser la sensibilidad discriminativa. La sensibilidad táctil, térmica y dolorosa está indemne. Sin embargo, el paciente no puede reconocer, identificar objetos con su tacto, no puede discriminar puntos, no puede ver características de cosas. A eso se llama somestesia, ¿no? Entonces, cuando un paciente, ustedes le colocan algo en la mano y lo reconoce,
La discriminación se hace a nivel superior, a nivel cerebral. Es la sensibilidad discriminativa. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy una moneda a alguien, ustedes fácilmente, con los ojos cerrados, sin ver lo que yo les puse en la mano, tan solo con el tacto, ustedes pueden sentir, pero todas esas características que tienen en la mano de la moneda ascienden hacia el cerebro, hacia la corteza cerebral, y puede, no, esto que estoy tocando es una moneda. Si les doy un celular, de igual forma. Si les doy un lente, de igual forma. Si les doy una llave, de igual forma. Pero cuando hay una lesión a nivel estructural en la corteza cerebral, ustedes no pueden identificar eso. No pueden discriminar. No pueden ustedes reconocer si alguien les escribe en la piel un número, una mano, un número, una letra. La sensibilidad está indemne, la primaria, la térmica, táctil, dolorosa, pero no pueden interpretar arriba. ¿Ya? En otras oportunidades, cuando hay una alteración estructural a nivel de la corteza parietal, también se puede presentar que el paciente desconoce parte de su cuerpo. A eso se llama asomatognosia, ¿no? Asomatognosia. No puede reconocer parte de su cuerpo. Por otra parte, hay pacientes que, por ejemplo, cursan con un ACV y ustedes le preguntan, ¿y cómo está usted? A pesar de que están paréticos, a pesar de que estén plégicos, ellos niegan su enfermedad y dicen, no, yo estoy bien. A eso se llama anosognosia. ¿Qué otra cosa vamos a evaluar en el paciente? Vamos a evaluar las alteraciones de la percepción visual, ¿no? Y aquí, ¿qué vamos a tratar de definir? Si el paciente tiene ilusiones o alucinaciones, sobre todo. Y las ilusiones pueden ser tanto visuales como auditivas, lo mismo que las alucinaciones. Y muchas veces vamos a tener pacientes que tienen ilusiones y vamos a tener pacientes que tienen alucinaciones, ¿no? Y las ilusiones son cuando confunden algo que están viendo o algo que han escuchado, en el cual hubo un estímulo y lo que tienen es un error de percepción. En la alucinación no hay estímulo, hay ausencia del objeto y ven cosas que no existen, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo de ilusión. Por ejemplo, doctor de la Cruz. Doctor de la Cruz, Sí, doctor. ¿cuántos años tiene usted, doctor? 22 yo, ¿Casado o soltero? soltero. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que el doctor de la Cruz le invita a salir a una chica. Sale con la chica, la invita a comer, la invita al cine, la invita al teatro, sale varias veces. Entonces, como la chica le acepta, él ya tiene una ilusión. El estímulo está ahí. Tienen una ilusión en que en cualquier momento él puede ser su enamorado. Esa es su ilusión. Sin embargo, él se declara, le dice a la chica, me gustas, quiero estar contigo, y la chica dice, no, tú te has equivocado. Yo no quiero ser tu enamorada. Eso es una ilusión. Estuvo el estímulo, pero sin embargo no es real. Diferente es que me diga, por ejemplo, el doctor de la Cruz, o le cuente a un compañero, oye, yo estoy saliendo con la chica, me acepta para ir al cine, para ir a esto, para ir a lo otro, y sin embargo, el amigo va y lo comienza a mirar, y sí, realmente va al cine, pero se va solo. Se va a comer, pero se va solo. Se va al teatro, pero se va solo.
Entonces el amigo dice, no, este está alucinando porque no hay estímulo como para hacerle confundir. Entonces, la diferencia entre ilusión y alucinación es la presencia del estímulo para que se desencadene. En la ilusión es una percepción errónea y en la alucinación es una percepción de algo que no existe. ¿Ya? Falta de reconocimiento de la fisonomía o cara. A veces ocurre esto en ciertos pacientes que, a pesar de conocer a sus familiares o amigos, cuando los vuelven a ver, no los reconocen. Esto se da cuando hay problemas estructurales. A eso se conoce con el nombre de prosopagnosia. Muy bien, doctores. Hasta acá es la clase de estado de conciencia y funciones superiores. La única forma de que ustedes puedan aprender esto sin que titubeen, sin que tengan dudas, es practicándolo. Así que los invito a que practiquen. No es nada difícil, solamente tengan ese orden y practíquenlo. Ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Doctor Espinosa, ¿puede resolver el primer caso, por favor? ¿Cómo lo leo, doctor? ¿Lo leo o...? Usted e interprételo. A ver, lea. Bien, bien, doctor. Bueno, él dice que es una paciente de 32 años de edad, de sexo femenino, que ha sufrido un accidente de tránsito. Con moto. En una moto. Ya. Versus un peatón, no al examen físico, la encontró acostada con ojos cerrados. Al estímulo verbal no respondía y al estímulo doloroso, o sea, flexionaba ambos brazos con signos vitales, con una tensión arterial 190/100, una frecuencia respiratoria de 32 por minuto y un pulso de 56 por minuto, una temperatura de 36.8 grados y una saturación de oxígeno del 86%. Según esto, tiene una escala de Glasgow de... ¿De cuánto, doctor? A ver, le damos 30 segundos. Si alguien lo sabe, levante la mano o participe, por favor. Adelante, doctora Tapia. Doctor Tapia. Creo que es 5, doctor. ¿Por qué 5? Bueno, ojos cerrados, es 1. Estímulo verbal no está respondiendo a nada, entonces también 1. Y bueno, el estímulo doloroso flexiona ambos brazos, creo que está haciendo una flexión anómala, no está en extensión y esos 3 puntos. 1, 1 y 3, 5. Perfecto, doctor. Muy bien. Muy bien, lo felicito. Entonces, todos ya tienen que estar con su escala de Glasgow a la mano o ir aprendiéndose ya la escala de coma de Glasgow. Doctora Vargas. Sí, doctor. Segundo caso, por favor. Claro que sí. Paciente de 26 años de edad, sexo masculino, que cae de un segundo piso y presenta síndrome de Don Juan Tenorio. Al examen físico lo encontró con los ojos cerrados. Al llamarlo, abre los ojos. Al preguntarle qué le pasó, realiza sonidos inapropiados. Al decirle que mueva el pie derecho, obedece órdenes y los mueve sin dificultad, con signos vitales de 140-90, frecuencia respiratoria
respiratoria 24 por minuto, pulso 70 por minuto, temperatura de 36.6, saturación de oxígeno 90%, según esto tiene escala de Glasgow, a ver, ojos cerrados al llamado y abre los ojos sería 2, que corresponde, podría ser 8, doctor. No, usted tiene que decirme parámetro por parámetro. No me diga así. No, no se aventure a hacer eso. O ocular, ¿cuánto le está poniendo? 2 me dijo. Verbal, 2. ¿cuánto? Verbal, 3. 2 y 3 son 5. ¿Y motor? 3. 5 y 3 son 8. ¿Alguien tiene otra idea? Sí, doctor. A ver, ¿Podría Camila. participar? Sí, Camila, Ya, a ver. dice que al llamarle abre los ojos, por lo que yo le doy puntuación de 3, lo que responde la voz. En cuanto a lo verbal, dice que realiza sonidos inapropiados, lo cual es puntuación de 3. Y en cuanto al parámetro motor, dice que obedece órdenes. Así que como obedece es una puntuación de 6. Y eso daría como 12 en la escala de coma de Glasgow. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias, Camila. A ver, tercer caso. ¿Yo puedo hacerlo, doctor? Adelante. Ya. Lo leo y a la vez también le doy la puntuación. Ya. Dice, paciente de 43 años de edad, sexo masculino, constructor que le cae de roca de gran tamaño en cabeza, presenta síndrome de ojos de mapache. Al examen físico lo encuentro con ojos cerrados. Al llamarlo no abre los ojos. Entonces ahí, bueno, voy a terminar de leer el caso para darle puntuación. No abre los ojos. Al preguntarle qué le pasó, no responde ni hace sonido alguno. Al realizarle estímulo doloroso en 2 ocasiones, no realiza ninguna respuesta. Se toman los signos vitales. La presión arterial es de 190/110, frecuencia respiratoria 34 por minuto, pulso 54 por minuto, temperatura 35.6 grados centígrados, saturación de oxígeno de 72%. Bueno, según esto tiene la escala de Glasgow. Bueno, vamos a evaluar primero lo que es la apertura ocular. Aquí se menciona bien que el paciente lo encuentro con los ojos cerrados, pero al llamarlo no abre los ojos. Significa que no hay ninguna respuesta. Entonces, esa sería la puntuación de 1. Luego, la respuesta verbal. Al preguntarle qué le pasó, no responde ni hace sonido alguno, ¿no? Esto también me indica, pues, ninguno, ¿no? La respuesta verbal sería puntuación 1. Y la respuesta motriz o motora vendría a ser, al realizar el estímulo doloroso en 2 ocasiones, no realiza ninguna respuesta, ¿no? También sería la puntuación de ninguna. Por lo tanto, la escala de Glasgow sería de puntuación 3 para este paciente, doctor. Muy bien, doctora. Le felicito. Gracias, doctor. Doctor, tengo una consulta. Dime. Con el caso 3, bueno, en este caso el puntaje de Glasgow es el mínimo, ¿no? Entonces, Así es. el paciente necesita, en ese caso, una intubación endotraqueal, ¿no? Pero, Así es, ¿cuál doctor. sería el otro tipo de intervención o asistencia al paciente, doctor? ¿Solamente ello o qué? Porque se encuentra en una escala muy, muy baja. Es que la intervención que vamos a darle a este paciente que estamos viendo acá, ¿no? En esta condición es mínima. Cuando un paciente tiene una escala de Glasgow menor de 6, significa que hay un compromiso muy, muy serio a nivel cerebral.
Y si tiene el antecedente de un traumatismo ocasionado por una roca de gran tamaño que le ha chancado la cabeza, imagínense ustedes lo que debe tener en el cerebro. Debe tener pues un hematomas yuxtadurales o contusiones hemorrágicas muy graves, que si no han sido evacuados en el momento apropiado, le ha permitido a este señor llegar a ese estado, escala de coma de Glasgow de 3. Por lo que el tratamiento en este momento va a ser casi imposible y el pronóstico es malo. Lo que dice el doctor es cierto. Todo paciente que tiene una escala de Glasgow menor de 8, a partir de 7, ustedes saben que se relaja la lengua y todo el paladar blando y eso provoca obturación de la vía aérea superior y por lo tanto requiere intubación endotraqueal. Cuando un paciente tiene una escala de Glasgow menor de 6, se torna un paciente muy, muy difícil y estos pacientes no deben llegar a esta situación. Para eso se inventó la escala de coma de Glasgow, para monitorizarlos. Y ante la alerta que nos dé la disminución de la escala de coma de Glasgow, deben entrar inmediatamente a sala de operaciones para evacuación. Pronóstico malo de este paciente. No sé si eso le satisface la pregunta o tiene alguna otra duda. No, doctor, sí está bien, gracias. Caso número 4. ¿Algún voluntario? Yoshira, Sí, doctor. adelante. Bueno, Te voy a leer el escuchamos. primer caso. Dice, paciente de 12 años de edad, sexo masculino, estudiante, que sufre accidente de tránsito automóvil versus peatón en calidad de peatón. Al examen físico lo encuentro con los ojos abiertos. Al preguntarle qué le pasó, habla palabras inapropiadas que nada tienen que ver con lo que le pregunté. Al pedirle que inmovilice el brazo derecho, no lo hace. Al realizar el estímulo doloroso, localiza el dolor. Se toman los signos vitales, encontrando Tensión arterial. su tensión arterial 90-60, su frecuencia respiratoria 34 por minuto, el pulso a 105 por minuto y una temperatura de 36.6 grados centígrados. Su saturación de oxígeno está al 92%. Y según esto, bueno, en cuanto a la escala de Glasgow, a la ocular, ocular nos dice que encuentra con los ojos abiertos, por lo cual el puntaje sería de 4. En cuanto a la respuesta verbal, se nos indica que habla con palabras inapropiadas que nada tiene que ver con palabras inapropiadas. Entonces, como son inapropiadas, sería un puntaje de 3. Y en cuanto a la respuesta motora, nos dice que localiza el dolor, lo cual da un puntaje de 5 y en total sería un puntaje de 12. Muy bien, doctora. Te felicito. Está bien. ¿Algún otro voluntario? Atalaya. A ver, ¿quién le mandó la mano? Adelante, adelante. Yo, doctor, quería Adelante. verificarlo. Ya, listo. Ya, doctor. Vamos. Ya, caso 5. Paciente 23 años de edad, sexo femenino, ama de casa que sufre un trauma contuso en cabeza, combate de béisbol de su esposo como agresor. El examen físico la encontró con los ojos cerrados y al llamarla por su nombre no abría los ojos. Eso quiere decir que la abertura ocular está en 1, ¿no? Solo emite sonidos que no se entienden. Entonces, en la respuesta verbal está en 2.
Al pedirle que movilice el brazo derecho, no lo hace y al realizarse el estímulo doloroso retira al dolor. Entonces sería 4, doctor. No, 5, doctor. No, la pregunta es para ti, no para mí. Sería 5, doctor. Ya, a ver, ¿quién está levantando la mano? Yo, doctora Atalaya. Vamos. Bien, a lo que mencionaba el caso mi compañera, en abertura ocular sí es 1, en respuesta verbal también es 2, sin embargo, en la respuesta motriz, para mí es 1, ya que este caso menciona de que el paciente, pues, bueno, se le pide, ¿no?, que movilice el brazo derecho, sin embargo, no lo hace. Entonces sería un resultado de 5 en la escala, no, perdón, 4 en la escala de Gaskell. Doctor. Adelante, Jeremy y después Rosa. Vamos. Ya. Bueno, dice que no abre los ojos, es un punto. Solo emite sonidos que no se entienden, o sea, sonidos incomprensibles. Son 2. Serían ya van 3. Y pedirle que movilice el brazo derecho no lo hace al realizar el estímulo de eso, retire el dolor. Cuando retira el dolor es una flexión normal, porque, o sea, lo localiza, pero lo está retirando como tal, ¿no? Entonces es un punto de 4. Por eso le pongo un puntaje de 7. Rosa. También, doctor, lo que Jeremy está diciendo. Muy bien. Así es correcto lo que dice Jeremy y lo que dice Rosa, ¿no? El puntaje 7, ¿no? Entonces, no se olviden de que cuando evaluamos la parte motriz, la parte motora, si el paciente obedece, son 6 puntos. Si el paciente localiza, son 5 puntos. Si el paciente retira, son 4 puntos. Si el paciente hace flexión de corticación, 3 puntos. Extensión de descerebración, 2 puntos. Si no hay respuesta, 1. Entonces, los invito a que ustedes aprendan bien su escala de coma de Glasgow para que puedan aplicarlo en todos los pacientes. Muy bien, doctores. Si no, ¿alguna pregunta respecto a la clase? Escucho. Doctor, tenía una duda. Adelante. Más que todo ya para la parte práctica. Por ejemplo, si tenemos un paciente que no tiene escala de Glasgow 4 y alguien que tenga un 11, entonces, ¿a qué paciente se le debe dar prioridad? Yo de por sí tengo un cierto juicio, ¿no? Pero quería de todos modos constatarlo, porque me parece que hay ciertas prioridades que se deben dar, supongamos, en una emergencia. ¿Qué haría usted con un paciente? ¿Qué haría usted con un paciente que está en una escala de coma de Glasgow de 4? Producto de un trauma o de un ACV hemorrágico. Necesitaría atención. No, pero quiero que entiendan algo. Muchas veces se le echa la culpa al neurocirujano, ¿no? O no, que tú no lo operaste porque mira cómo este paciente que está con 4 y no quiere entrarle a operar. Ese paciente nunca debió llegar a ese nivel, a esa escala de coma de Glasgow. Nunca debió llegar. Eso es lo primero que deben meterse ustedes en la cabeza. Si tienen un paciente con antecedentes de trauma o de un hematoma yuxtadural y lo están monitorizando, viene con un Glasgow de 15. Tomografía, hematoma yuxtadural. A la media hora, 13. A la media hora, 11. ¿Qué haría usted, doctora? Tiene que meterlo a sala, tiene que evacuarlo. Si ese paciente progresa hasta 4 o hasta 3, es un paciente que está en una fase avanzada de hipertensión endocraniana, probablemente ya siendo la triada de Cushing. Es un paciente que probablemente está en coma total, que está midriático.
Y el sufrimiento que ha tenido ese cerebro es tan brutal que su pronóstico por la cirugía y por la recuperación va a ser pobre. Entonces, partamos de la idea de que un paciente que está en esa fase nunca debió llegar a eso. O sea, usted me dice, a ver, tengo un paciente que está con una escala de Glasgow de 4. ¿Y por qué llegó a esa escala de Glasgow de 4? ¿Quién lo manejó a ese paciente para que llegue a eso? ¿Por qué se descuidaron? Pronóstico malo. Tengo un paciente que tiene una escala de Glasgow de 8, de 10, de 11. Lógicamente le van a dar prioridad a esos pacientes, doctora. Sí, doctor, comprendo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, referente a la exploración de la memoria, las preguntas que se pueden plantear al paciente, por ejemplo, es darle algunas palabras y después que en 5 minutos se le puede repetir. Esa sería una opción, ¿no? Para evaluar la memoria. Mire, en memoria reciente, por ejemplo, ingresa el paciente, usted ingresa al paciente y le dice, señor García, ¿cómo está usted? Qué gusto de conocerlo. Señor García, a ver, le voy a dar 3 palabras que quiero que se grabe usted, ¿ya? Llave, lente, celular. ¿Ya? Señor García, ¿ya se grabó las 3 palabras? Sí, muy bien. Sigamos conversando. Cuénteme, ¿usted es de acá de Lima? No, yo no soy de Lima, soy de Chiclayo. ¿Y dónde ha vivido en Chiclayo? No, yo vengo de Monsefú. Ah, de la tierra de los cantantes, sí. ¿Y allí en qué colegio estudió? ¿Quiénes fueron sus amigos? Él les va a comenzar a relatar. Si es anciano, la memoria remota la tiene, pero así, como si fuera ayer lo que ha vivido. La memoria remota la tiene muy, muy presente, muy, muy activa, ¿no? Le va a contar de sus amistades, de su infancia, de sus colegios, de todo. Pasado aproximadamente 5 minutos, usted le repregunta, señor García, ¿recuerda usted los 3 objetos que yo le mencioné? Y te va a tener que responder. Ah, sí, te va a responder. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron, doctora? Doctor, no presté atención a las palabras. Ah, ve. Doctor, las palabras eran llave, lente y celular. Así es. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurre con los pacientes. Entonces, de esa forma usted está evaluando su memoria reciente. Ahora, ¿puede estar influenciado con que no preste atención? Lógicamente, pero tienen que ustedes indicarle. Recuerde esto, por favor. Hay que prestar atención. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, referente al cuadro que había mostrado, ese del examen de lenguaje y de síndromes afásicos, un ítem que dice lenguaje espontáneo y habla sobre fluente, no fluente y sobre las parafasias. Ya, eso se los dejo como tarea, doctora. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa que sepan ustedes las 4 grandes que les he mostrado. Investiguen. Ya está bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, cuando hagan esta evaluación, háganla de forma ordenada. Háganse su checklist y digan, a ver, atención, hecho. Estado de conciencia, hecho. Lenguaje, hecho. Y así. Y practíquenlo y practíquenlo. Practíquenlo con personas normales, por favor. Primero practíquenlo con personas normales, hasta el cansancio. ¿Ya? Una vez que lo dominan, lo aplican en las personas que tienen patologías. Y se van a dar cuenta, porque ustedes fácilmente se van a dar cuenta cuando después que lo han practicado lo normal, qué cosa es lo anormal. Rápido lo van a sacar. ¿Ya? Doctores, ha sido un gusto compartir con ustedes
espero que no solamente estudien, sino revisen más, ¿ya? Y exijan a sus profesores, exijan que les enseñen, que se dediquen a ustedes. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, Buen doctor. día. Gracias, doctor. Hasta luego.